Escucharemos ahora las grandes propuestas que se han realizado también desde la perspectiva de la Escuela Normal Experimental de San Antonio Matute. Ellos van a compartir con nosotros lo que viene a ser el reconocimiento y manejo de socioemociones. Sabemos perfectamente, el señor secretario lo dijo al principio, y también los secretarios generales de ambas secciones de la organización sindical enfatizaron de que este proceso inició en un momento de pospandemia y la parte del socioemocional ha sido determinante para poder salir adelante en los procesos educativos. Quien nos lo va a compartir viene a ser nuestra estudiante en formación, Noemí Lepe Gil. Ella cursa el 7º semestre de la licenciatura en Educación Primaria en la Escuela Normal Experimental de San Antonio Matute, en el estado de Jalisco, por supuesto, y estará acompañada del doctor Iván Salvador Cano Acosta, licenciado en Educación Secundaria con especialidad en telesecundaria. Tiene grado académico de maestría en Educación con área terminal de metodología de la docencia y de doctorado en Educación en Innovación Tecnológica Educativa. Ha sido profesor de Educación Telesecundaria docente en primarias y maestro en la licenciatura de Educación Primaria y asesor en la maestría de Educación con intervención de la práctica educativa. En la Escuela Normal es, además de maestro frente a grupo, asesor de tesis de investigación, de informe de prácticas profesional, de portafolio de evidencias como modalidades de titulación. Actualmente es el subdirector académico de la Escuela Normal Experimental de San Antonio Matute. En el uso de la voz, le solicito doctor Iván Cano. ¿Qué tal? Saludo muy respetuosamente a todos y cada uno de ustedes. Muy atinadamente lo externa el doctor Alejandro Genaro. Nuestra alumna que está actualmente en 7º semestre, nuestra alumna Noemí Lepe, quien va a realizar la presentación de esta ponencia, que fue un trabajo arduo que se estuvo realizando desde el semestre pasado, y con ello la invitación que se nos hace para poder participar en este gran evento. Esperamos la presentación, por favor. A partir de ahí, el reconocimiento, como ya lo manejaba atinadamente nuestro secretario de Educación, es de vital importancia en este manejo de nuestras emociones. Estas emociones que a final de cuentas nos impactan en el trabajo del quehacer diario que estamos realizando día con día en nuestra labor docente. Y con ello, nuestra alumna ha estado detectando algunas áreas de oportunidad, algunas acciones que ella misma ha estado realizando desde su práctica docente a partir de las acciones que ella ha estado realizando como docente en formación. Y claro está, con el acompañamiento que le hemos brindado desde nuestra Escuela Normal Experimental de San Antonio Matute para poder realizar este trabajo que se enfrenta directamente día con día con sus docentes, con sus alumnos, perdón. Entonces, mi estimada Noemí, adelante, por favor. Muchas gracias, maestro. Y buenas tardes a todos los que este día nos escuchan y nos ven por ahí en casita. Voy a comenzar a presentarme. Bueno, como ya lo mencionaron, mi nombre es Noemí Lepe Gil. Yo soy estudiante y vengo a representar a la Escuela Normal Experimental de San Antonio Matute, donde actualmente curso el 7º semestre ya de la licenciatura en Educación Primaria. Y bueno, no quisiera comenzar sin antes agradecer a las autoridades educativas correspondientes por abrirnos y facilitarnos este espacio de diálogo y aprendizaje. Realmente es muy importante para nosotros. Muchas gracias. Y bueno, voy a comenzar. Sin más preámbulo, comenzamos. Mi tema es, como ya se los mencionaron el manejo y el reconocimiento de las emociones. Ahora, ¿por qué elegí yo este tema? Como ya lo hemos escuchado, es un aspecto que se ha vuelto muy fundamental, que ha cobrado mucha relevancia en los últimos años. Sin embargo, en la práctica que yo he tenido, en mis prácticas profesionales, he encontrado carencia de este aspecto o poco conocimiento que se tiene sobre el manejo de
de estas habilidades. Además, yo he observado que, por ejemplo, en los grupos de práctica, cuando no tenemos un buen ambiente propicio, favorable para el aprendizaje, este se dificulta muchísimo más para nuestros alumnos. Además, cuando nosotros, o he observado que cuando nosotros podemos entender nuestras emociones y, claro, las de nuestros estudiantes, se convierte entonces en un ambiente, o se crea un ambiente óptimo para su aprendizaje. Y esto fomenta el desarrollo integral de los mismos alumnos. Recordemos que este desarrollo integral del que hablamos es uno de los principales enfoques para los nuevos programas educativos. Siguiente, por favor. Bien, yo no voy a hablar mucho de teoría, yo voy a hablar un poco más de mi experiencia en la práctica. Sin embargo, como toda nuestra labor docente se guía a través de personas que ya estudiaron este tema, que nos están guiando también a su vez, iluminando en nuestro aprendizaje y la práctica. Yo elegí a Daniel Goleman como uno de los pioneros en este tema, porque me gustó mucho cómo él percibe o cómo analiza desde su perspectiva este tema. Él maneja un término, inteligencia emocional, justamente en 1995, proyectó un libro con ese tema, y el cual es muy abundante en esta temática. Sin embargo, yo sustraje nada más la definición, porque me gustó y me pareció muy apta, una definición para este término, que es el manejo de emociones. Él lo define como la capacidad de gestionar nuestras propias emociones y las de los demás de manera adaptativa. ¿Por qué de manera adaptativa? Bueno, la sociedad es muy cambiante, es un suceso cambiante, mismo que amerita nuevos intereses, nuevas necesidades a las que de alguna manera tenemos que adaptarnos. Y nuestros estudiantes no se quedan atrás, se van a enfrentar a situaciones también un tanto más complejas y tienen que estar preparados para esa situación. Explica también que algunas de las habilidades para mejorar o para adquirir esta inteligencia emocional es la autoconciencia, la autorregulación y la empatía como los más importantes. También explica que esta habilidad o inteligencia emocional que él llama es una de las partes fundamentales para el éxito personal y profesional. Eso quiere decir que si nuestros alumnos tienen buenas bases, entonces van a tener construcciones de vida adulta muchísimo más favorables que a lo mejor las que tuvimos nosotros o las que muchos de nuestros estudiantes no han podido tener. Entonces, por eso, o de ahí radica su importancia. Siguiente, por favor. Bien, la relevancia en la práctica educativa, como yo la he detectado, es como una necesidad meramente. ¿Por qué? Porque nos hemos centrado más en una enseñanza tradicional. ¿Qué quiere decir esto? Que vamos a darle un poco más de importancia, o le hemos dado un poco más de importancia a la adquisición de conocimientos, al desarrollo de habilidades, que no deja de ser importante, claro está. Sin embargo, para formar personas integrales es necesario ir un poco más allá de eso y cultivar en ellos habilidades socioemocionales. ¿Por qué? Bueno, esta adquisición de habilidades nos va a permitir preparar a los estudiantes o darles esas herramientas que necesitan para enfrentar los desafíos de la vida actual, como ya se mencionó. Además, como cuando nuestros alumnos aprenden a gestionar esas emociones, a resolver conflictos de manera pacífica y construir relaciones saludables, creo que ya con que los niños aprendan a hacer eso, ya tienen muchísimo más herramientas para enfrentar la vida adulta y los retos, sobre todo, que esto implica. Siguiente. Como ya se los comentaba, yo meramente les voy a hablar de mi práctica, de mi experiencia en mis prácticas profesionales a lo largo de ellas. Y bueno, como también se los mencioné, lamentablemente me he encontrado con un escaso conocimiento que tienen los estudiantes sobre lo que sienten y de qué forma lo han manejado, cómo manifestar eso que sienten. Entonces, de alguna manera, directa e indirectamente, eso altera el proceso de enseñanza-aprendizaje. Por ello, yo especialmente he dedicado tiempo para planear y, por supuesto, para aplicar actividades que les ayuden un poquito o que los guíen en cuanto a darle un nombre a eso que están sintiendo, a que identifiquen que lo que sienten está
es parte de nuestra humanidad, de lo que nos identifica como seres humanos. Sin embargo, hay algunas cuestiones que hay que aprender a manejar, que hay que aprender a controlar. Entonces, me he guiado, he aprendido de mis alumnos y siento que he dejado como un granito de arena ahí con ellos. Y justamente voy a hablarles de mis experiencias. Bueno, de las actividades que les voy a presentar son las que a mí más me han funcionado personalmente, que recomiendo. Y una de ellas es la terapia de yoga, así le llamamos nosotros. Esta actividad consiste en realizar o retomar el yoga como una práctica que conecta el cuerpo y la mente. Cuando nosotros logramos establecer esa conexión, tenemos un poco más de manejo sobre lo que estamos sintiendo. En esta actividad se desarrollaron distintos ejercicios con técnicas de respiración profunda y sobre todo consciente. Y claro, la meditación. Esto para ayudar a los niños a calmar un poquito o mediar los niveles de cortisol, lo que conocemos como la hormona del estrés. De igual manera, pues promueve esto la relajación. Quiero platicar mi experiencia y los resultados porque, por ejemplo, yo lo apliqué en dos ocasiones porque yo estaba en semestres anteriores, iba a prácticas nada más en jornadas de 2 semanas. Entonces, lo apliqué en 2 ocasiones y realmente fue muy bonito ver a los niños cómo de la forma en la que se relajaban. Realmente es muy impresionante porque ves a los niños estar en una situación como muy histérica o de mucho ruido, de mucho movimiento. De repente los niños son conscientes de lo que están haciendo y van relajándose, poco a poco van relajándose. No fue algo fácil en un principio porque esta actividad fue con niños pequeños, entonces no fue muy fácil. Sin embargo, el ser constante, la constancia nos va a llevar a cosechar muchos buenos frutos. Entonces, te la recomiendo y a continuación hay algunas fotitos por ahí que les muestran los resultados de esa actividad. Eso fue en el patio, fue con 2 grupos y pues es una actividad que recomiendo mucho, ampliamente. Como número 2, y creo que personalmente es una de las actividades que más satisfacción me han causado como practicante, hablo como practicante, es el diario de emociones, porque meramente, como ya lo mencioné, pues son actividades que les ayuda a los niños a reflejar lo que están sintiendo. Y digo que fue muy satisfactorio porque en lo personal lo apliqué con niños de 6º grado. Entonces, si a veces con niños pequeños cuesta un poco más o es más difícil el que reconozcan lo que están sintiendo y cómo lo están manejando, creo que en niños mayores, hablamos de un 6º grado, es un poco más complejo. Cuando se atendían las indicaciones o se extendían las indicaciones de lo que iban a hacer en el diario, de qué es lo que sientes, qué te hizo sentir feliz en el día, qué te hizo sentir enojo, quién te hizo feliz, qué te provocó esa situación. Cuando iniciamos, recuerdo que los niños había respuestas como de no sé qué siento, o no siento nada, o no sé, o así, de ese tipo de respuestas. Entonces, en algún momento sí fue como frustrante también esa situación. Sin embargo, yo creo que ver los resultados después de ese tiempo, qué fue lo que sucedió, fue muy bonito ver cómo los niños encontraron un espacio para poder manifestar lo que sucedía, y no nada más en su vida escolar, sino también en su vida personal. Recuerdo en una ocasión que se dio la indicación ya al finalizar este proyecto, la indicación fue mencionar a quién de su casa o de su familia o de las personas con las que generalmente ellos se relacionaban, a quién perdonarían y por qué. Cuando yo les pedí autorización a los alumnos para poder leer sus diarios, algunos no quisieron, cosa que respeté también. Quienes sí me dieron la oportunidad, hubo respuestas tristes en algún momento, porque, por ejemplo, decían a mi papá por no estar ahí o por haberme dejado, o a mi mamá por consumir, no sé, X sustancia, ¿no? Y con eso me doy cuenta de que los niños necesitan un lugar seguro, necesitan encontrar un lugar que les dé esa tranquilidad, esa paz. Y a veces cuando les cuesta mucho expresarlo verbalmente, ¿por qué no hacerlo de manera escrita? Eso les muestra otra manera u otra forma de emanar sus propias emociones.
Entonces, también ampliamente lo recomiendo. Y algunas evidencias. Al iniciar el día siempre se les pedía que utilizaran un emoji, una carita, sobre qué emoción experimentaban al iniciar, y al final en el diario nos platicaran qué fue o qué sucedió a lo largo de la jornada que les hizo cambiar de estado anímico. Entonces, para eso era el diario. Siguiente, por favor. La actividad 3, el teatro de emociones, así la llamamos nosotros. Creo que es una de las maneras más creativas y divertidas de abordar este tema. Pues mediante el teatro logramos nosotros evocar sentimientos y sobre todo conectar con las experiencias humanas, con las más profundas, si ustedes quieren llamarlo. Y pues claramente en nuestra práctica se convierte en una herramienta muy valiosa para el desarrollo de la inteligencia emocional. Yo lo trabajé en parejas. Siguiente, maestro, por favor. Les comentaba que yo lo trabajé en parejas. Para ello, a un integrante de la VINA, a cada VINA se les asignó una emoción. Entonces, un integrante de esa VINA tenía que ser su propia máscara de lo que a él le sonaba esa emoción o cómo era esa emoción. Una vez al frente, en su escenificación, uno de ellos tenía que manifestar mediante gestos, movimientos o de la manera en la que ellos percibieran que se podían manifestar esa emoción. Por otra parte, otro de los estudiantes, el otro integrante de la VINA, nos hablaba un poco sobre qué era esa emoción y la importancia que tenía y sobre todo qué hacer cuando nosotros presenciábamos o sentíamos esa emoción. Esta actividad me fue muy útil para que los niños identificaran o reconocieran que las emociones es, como ya lo mencioné, parte de nosotros, de nuestra esencia y lo que nos hace ser humanos, que es importante y que es bueno experimentar todas las emociones. Sin embargo, hay algunas que nos conflictúan un poquito más en nuestra relación con los demás, incluso con nosotros mismos, y que por ende es muy importante saber manejarlas, pero antes que eso, reconocerlas. Entonces, para eso me fue muy útil esta actividad y muy divertida también. Siguiente, maestro, por favor. Y estas son algunas fotos que les dejo ahí de las actividades de los niños. Bueno, ya les platiqué algunas de las que a mí más me han funcionado. Sin embargo, he aplicado otras también que como sugerencia me han resultado prácticas y muy buenas a la hora de reconocer más que nada las emociones. Siguiente. Algunas de ellas son el emociómetro, que es identificar la emoción que sienten al llegar al día y cómo finalizan, con qué emoción finalizan. Otra de ellas es el concientizarnos sobre cuántas veces a la semana o al día sentimos emociones negativas o emociones positivas. Para eso nos sirve el recuento de qué emociones hemos experimentado. Otra de ellas, lo apliqué en diciembre, por eso ahí el pino de Navidad, fue el que ellos le dieran una representación gráfica de lo que para ellos significaba dicha emoción. Es decir, para ti, ¿qué significa la alegría? ¿Qué significa el enojo? Para ti, ¿qué representa la tristeza? Ese le dio espacio a los niños para que de alguna manera nos dieran a conocer para ellos qué representa o quién o qué cosa les provoca esa emoción. Entonces fue muy bonita también, ¿no? Experiencia muy bonita. Adelante. Bueno, yo les platiqué un poco de mis experiencias en la práctica y como conclusión, logré reconocer, y espero que ustedes también lo hayan logrado, que la educación socioemocional no solo mejora el bienestar emocional, vaya, de los estudiantes, sino que a nosotros nos ayuda porque fomenta un clima escolar muy positivo que les ayuda a los niños también en un rendimiento académico mejor, que automáticamente se va a ver reflejado, ¿no? Y claramente ayuda a nuestros niños o los dota de herramientas para que ellos puedan hacer frente a los desafíos que la época actual les exige, que la vida adulta exige. Entonces, yo considero y los invitaría a todos a que pongamos ese granito de arena para que nuestras escuelas se conviertan
en espacios que para los niños sean espacios seguros, que no solo representen ir a aprender o ir a leer o ir a hacer actividades meramente académicas, sino también que encuentren un espacio donde puedan reflejar sus emociones, donde puedan experimentarlas y también puedan reconocer la importancia de saber manejarlas para vivir en una sociedad más pacífica. Entonces, al momento de que nosotros logremos hacer eso, abonamos a que se creen mentes más inteligentes emocionalmente. Y bueno, yo quiero invitarlos a todos a ser, pues, esos agentes de cambio que nuestros niños tanto necesitan. Hay familias y hay niños para los que somos su lugar o su espacio seguro, que nos brindan la confianza de que nosotros los podamos ayudar. Quizás fuera de la escuela los niños no encuentran otra persona con la cual puedan platicar sobre cómo se sienten, sobre qué es lo que está pasando. Entonces, por eso la importancia de darles a nuestros niños un espacio de bienestar, de tranquilidad, en el que ellos puedan ser ellos mismos, regulando sus actitudes, las que no les ayudan a relacionarse con los demás. Y por supuesto, pues invitarlos a promover la integración de programas de actividades de este tipo en nuestra jornada diaria, talleres de arte, teatro, música, algunas otras maneras más sanas, o el yoga, por ejemplo, como ya se los mencioné, maneras que les den libertad de expresión a nuestros estudiantes. Que si bien es cierto, desafortunadamente no podemos cambiar el contexto en el que el niño se desenvuelve, no podemos cambiarle de familia, difícilmente podemos cambiar los antecedentes que el niño tiene. Sin embargo, sí podemos hacerlo sentir seguro, que en la escuela, llegar a la escuela, él se sienta seguro de manifestarse. Entonces, es muy bueno ver, es muy motivador sobre todo ver los resultados que estas actividades como maestros, los resultados que tienen realmente es muy satisfactorio y creo que en los niños es muchísimo más. Creo que en su lapso por toda la primaria son 6 años de educación primaria. Entonces, si cada uno de nosotros en los grados diferentes aplicáramos metodologías o estrategias o programas de este tipo, marcaría una enorme diferencia en la vida del niño. Y bueno, para finalizar, les dejo esta pregunta a todos ustedes. ¿Estamos realmente dispuestos a seguir formando generaciones de alumnos que carezcan de habilidades emocionales que son necesarias para enfrentar los desafíos del mundo actual? Como ya se los mencioné, hay personas que confían en nosotros, para quienes somos sus guías, somos un lugar de bienestar, que representamos tranquilidad, que representamos seguridad. ¿Qué vamos nosotros a reflejar? ¿Vamos a seguir con esa escuela tradicional o vamos a priorizar primero el bienestar socioemocional del niño? Yo les dejo con esa pregunta, que reflexionen, ojalá que les haya ayudado un poquito lo que les compartí. De igual manera, podemos encontrar muchísimas maneras de trabajar este tema de educación socioemocional para adquirir la inteligencia emocional. Hay muchas ideas, estas son algunas de las que yo les he compartido, que yo he puesto en práctica, que me han funcionado. Entonces, cada uno es cuestión de que se lo proponga para que trabajemos este tema tan importante para nosotros y para nuestros estudiantes. Es un aprendizaje de ambas partes y que claramente se va a ver reflejado después en la sociedad y en los contextos cercanos en los que los alumnos y nosotros nos desenvolvamos. Algunas referencias que yo utilicé y bueno, pues de antemano, muchas gracias de nuevo por el espacio. Si hay alguna pregunta, alguna duda, pues estoy a sus órdenes. Estimada Noemí, muchísimas gracias por compartirnos esta ponencia y la verdad que desde nuestra Escuela Normal Experimental de San Antonio Matute, vaya que hemos estado brindando pues este granito de arena con nuestros alumnos en formación o docentes en formación, donde cada uno de las trincheras, desde los maestros que están
atinando directamente con este reconocimiento y sobre todo el manejo de las emociones, nuestros estudiantes ahora de séptimo semestre, como lo está compartiendo mi estimada Noemí Lepe, ya lo está poniendo en práctica ahora sí que en su labor docente donde está realizando sus prácticas profesionales, ¿no? Entonces, pues ya tenemos por ahí una pequeña duda, una pequeña pregunta que nos está generando Noemí. Ahora, pues, cada uno de nosotros tiene las herramientas suficientes para poder trabajar directamente esta temática, ¿no? Reconocer principalmente cada una de estas emociones y sobre todo, pues, saber manejarlas, ¿no? No dejarnos influenciar por algunas otras cosas, sino simplemente el actuar del día a día es muy importante. Entonces, pues también me sumo a este reconocimiento y sobre todo a darle las gracias por brindarnos este espacio para poder compartir un poquito de lo que se está realizando en nuestra Escuela Normal Experimental de San Antonio Matute. Muchísimas gracias. Muy bien, doctor Iván. Nuestro reconocimiento por promover este tipo de acciones en los estudiantes en formación. Señorita Noemí, pareciera como que tiene una gran riqueza cultural porque aparte de hacer la propuesta reflexiva y con el sustento teórico, nos invita a sensibilizarnos, no tenemos que ser agentes ajenos a nuestro proceso educativo. Tenemos que identificar, sí, las necesidades de aprendizaje de nuestros alumnos, pero también el estado anímico en el cual se encuentra cada uno de ellos. Porque si somos extraños, entonces a su comportamiento los resultados no van a ser positivos. Invitémonos de manera comprometida a realizar este tipo de propuestas. Me da mucho gusto la forma de cómo lo construyeron. Y así como lo dice usted, es una propuesta tan solo desde su experiencia. Estoy seguro que desde la visión que vaya a ir recogiendo en su experiencia como profesional, poco a poco irá alimentando este proyecto educativo y la visión socioemocional crecerá. Nuestro reconocimiento y estaremos atentos a ver qué más hallazgos puede encontrar usted para efectos de fortalecer el sistema educativo jalisciense y sin lugar a dudas a través de Recrea Academy. Muchas gracias y estamos atentos y continuamos. Doctor Iván Cano, muchas gracias. Nuestro reconocimiento también a nuestra directora, por favor, y a todo el personal de la Escuela Normal Experimental de San Antonio.